¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, video de sábado en la noche, video cortito. Ustedes vieron que los sábados en la noche generalmente, voy a comprar helado para mis hijas, después cuando vengo a guardar el auto al taller, hago alguna charlita, algún video, pero bueno, ya es medio tarde, entonces no va a ser tan largo. Quería comentar una situación. Estaba viendo YouTube. Yo miro YouTube, no miro televisión, no miro series, no miro Netflix. Miro YouTube. Me apareció un short de, bueno, un canal respetado, reconocido, famoso, muy rico en contenido, donde yo escuché una información, no la reproduje, pero el querido amigo, no sé si querido amigo, pero bueno, persona con la que por ahí me llevo bien. Estoy hablando de Larry Gato Tools, el que comenta siempre en los videos, y yo dejo fijado el comentario. Bueno, él me habló sobre un shorts, remarcó eso que yo quizás había omitido, no con intención de ocultar una información, sino se me pasó. Bueno, el querido Larry Gato Tools hizo mención a un short. Un short es un video cortito acá en YouTube. Bueno, acá en YouTube. En Siciliano en su taller, un short es un pantalón más corto que suelo usar generalmente cuando voy al mar. Pero bueno, eso es otra cosa. Quería contarles, porque tengo que hacerlo, porque si no parece que uno está en contra de esta herramienta. Esta es una unidad tan buena y tan funcional que tiene la particularidad, la capacidad, eh, la verdad que es un secreto interesante. Yo quizás en otra época le hubiese llamado CC Tips, pero sirve para sacar bulones redondeados. Por ejemplo, si ustedes van a tirarse abajo de un auto para aflojar algún componente del tren delantero y hay un bulón barrido porque en un taller de dudosa procedencia utilizaron una francesa, por ejemplo, para ajustarlo y lo redondearon. Bueno, quiero que sepan que con esta herramienta también se puede aflojar, o sea, nada. También, por ejemplo, si son de andar en moto como yo, que he pinchado la rueda varias veces en autopista y lo único que tienen es esto, quiero que sepan que también sirve para aflojar las tuercas. No se limiten solo a sostener chapas o a estirar carrocerías. Tiene más usos la herramienta. Quiero que sepan eso. Si es lo único que tienen a mano y por ahí necesitan aflojar, no sé, no les digo una tapa de cilindro, porque capaz que le toque en algún lado, pero se quedaron tirados, no tienen nada, y lo único que le pueden prestar, vieron esa gente de barrio, algún taller relativamente copado, que generalmente no presta sus herramientas, o sea, presta las que no les interesa perder, por ejemplo esta, eh, y pueden aflojar la rueda de la moto, o sea, se la rebuscan, afloja. También les sirve para apretarla, una vez que la hayan reparado, nada. Quería pasarles esta información. Ahora que estamos llegando al periodo navideño, el periodo de fiestas, por ahí, si ustedes son de familia italiana, bueno, yo soy italiano, tengo la costumbre de que en la mesa haya nueces. Por ahí como una, como dos, pero tiene que haber nueces, alguna almendra. Quiero que sepan que es una muy buena opción para romper nueces, romper almendras, en fin. Eh, Sé que por ahí parece que uno tiene mala leche y mala intención con la herramienta, entonces no cuenta cualidades, bondades y usos que por ahí se le podría dar. Qué sé yo, debe tener un montón más de usos que por ahí uno
en las limitaciones de conocimientos de algo tan importante e interesante como esto, que bueno, con suerte debe abrir 20 milímetros, no ha podido, llamémosle, llegar a desarrollar el 100% de la utilidad de la herramienta, ¿no? También tiene un sistema de palanca, que bla, que bli, bueno. Quiero que sepan que no es nada del otro mundo, pero tiene cualidades que pueden servir en momentos críticos. Por ahí, si tienen que destapar la sidra y la tienen a mano, vieron que a veces es difícil. Yo no tomo sidra, no tomo alcohol, pero generalmente el brindis se hace. Bueno, si tienen miedo de pegarle a alguien o darse con el corcho en el ojo, también pueden agarrar el corcho. Para eso andarían mejor incluso las otras, las redonditas. Ya me pellizqué el dedo, paveando. Pero bueno, para eso andarían mejor las otras, las redonditas, porque lo clavan en el corcho y lo sacan hacia arriba. No les digo en botellas de vino porque obviamente el corcho va hacia adentro. Pero bueno, fue una mala mía no haber notado ese uso. Capaz que también pueden sacar algún espárrago que está muy agarrado. ¿Vieron cuando por ahí están sacando un múltiple de admisión que puede venir con bulones? Pasó por muchos talleres y esos bulones mutaron a espárragos. Bueno, y por ahí tienen que llevar la tapa de cilindros al tapero y el tapero les dice, a mí tráemela limpia, porque encima que los presupuestos son escuetos, el tipo se tiene que poner con el extractor de espárragos a sacar y qué sé yo. Con esta o con otra de mejor calidad pueden retirar dichos espárragos. No es necesario poner tuerca y contratuerca apretadas y después aflojar el espárrago. Con esta lo pueden hacer también. También pueden estirar resortes, o sea, hay un montón de usos de esta herramienta que son secretos vedados que uno quizás por impericia en la charlita, en el volcar el contenido y no tener demasiada afinidad con la herramienta, por qué no decirlo, no ha comentado ni ha destacado. Pero quiero que sepan que pueden hacer todas esas cosas y más. Incluso, bueno, no sé, le podríamos dar un montón de utilidades. El amigo Gregorio, si está viendo esto, por favor, y está notando que me olvido de algún detalle, hágamelo saber, porque eso de poder aflojar bulones redondeados era un dato interesante y yo lo dejé pasar. Yo generalmente para sacar bulones redondeados me es más cómodo este tipo, porque tiene mucha más este tipo de pinzas, quiero decir, de pinzas perro, pinzas de presión, caimán, tercera mano, hombre solo, como le quieran llamar. Porque es más redondito, es como que muerde en más superficie del bulón redondeado. Pero bueno, qué sé yo, cada uno saca los bulones redondeados como se le da la gana, ¿no? ¿Para qué van a andar haciendo un hexágono con la moladora para que entre otra llave, otro tubo? Agarran con esta y lo sacan. También pueden sacar la rueda del motovehículo, como me ha pasado tantas veces y quizás no la tenía. Si caen en un taller y le dicen, loco, no me tengo un montón de herramientas, pero al no tenerla acá es como que no tuviese ninguna. ¿No me prestás una herramienta para aflojar la rueda? Bueno, en los talleres, generalmente, yo no presto nada, le digo, loco, disculpame, pero no, yo te la aflojo todo, pero las herramientas adentro. Pero generalmente en los talleres prestan las que no duelen perder, o sea, seguramente esta se la presten, les va a servir. Ahora que ya puedo descansar tranquilo, habiendo pasado en limpio esto, les mando un saludo. Y bueno, nos vemos en otro video y gracias a Larry Gato Tools por haberme puesto, digamos, en evidencia que no noté ese detalle. Larry, como siempre, tu aporte está haciendo que el canal
crezca. La verdad que no sé si para bien o para mal, porque viene cada personaje, cada payaso, pero bueno, el canal está creciendo. Saludos.